Domingo 29 de enero del 2023. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte. Las bienaventuranzas abren el sermón de la montaña. Jesús lo pronuncia frente a sus apóstoles y muchos otros de sus discípulos. Por medio de estas 8 bienaventuranzas describe cómo debe de ser el carácter de sus discípulos y cuál es la recompensa que ellos reciben o recibirán. Cuando leemos la palabra bienaventurados o dichosos, debemos darle el sentido de una persona muy privilegiada. Las personas que menciona el pasaje bíblico son bienaventuradas, dichosas. No deja entender que lo serán en el futuro, sino que ya lo son desde ahora. La sociedad siempre ha considerado dichosos, felices a los que tienen recursos materiales, buena posición social, prestigio. Jesús presenta una visión muy diferente a este respecto. Nos dice quiénes son de verdad dichosos. Las bienaventuranzas han sido consideradas como la carta magna del cristianismo. Jesús, el bienaventurado. Las bienaventuranzas son un retrato perfecto de Jesús. Él es Dios, el único bienaventurado que puede hacernos dichosos. Él es el santo y la plenitud de la nueva ley. El cumplimiento de la ley del reino de Dios consistirá en seguirlo, en ser igual que Él. Una mirada más profunda nos lleva a ver en Jesús al pobre venido al mundo sin nada y salir del mundo sin llevarse nada. Es el manso y el pacífico que se manifiesta reconciliando a los hombres con Dios y a los hombres entre sí. Las lágrimas ocuparán un lugar en su vida y será consolado por ángeles antes de su sacrificio redentor. Es el hambriento y el sediento de la nueva justicia que, como un don divino, se derramará sobre la tierra. Sembrador de misericordia, concederá el perdón a los contritos de corazón y a las ovejas perdidas. Su pureza de corazón llega hasta la ausencia de todo amor propio. Será perseguido por enseñar el camino del amor que el mundo no puede entender por estar lleno de maldad. En la última bienaventuranza vemos a Cristo clavado en la cruz para salvarnos a todos. La ley del amor. En las bienaventuranzas, Jesús se presenta como el nuevo Moisés en la montaña del Sinaí. Los primeros destinatarios de la nueva y buena noticia, el Evangelio, son los dichosos. Pablo VI habla equiparando las bienaventuranzas con el código de vida cristiana. Juan Pablo II, en cambio, habla utilizando la imagen de los postes indicadores que señalan la dirección a seguir. También el Papa Benedicto XVI comparó las bienaventuranzas con señales que indican el camino. Más recientemente, el Papa Francisco, en las audiencias de los miércoles de los meses de enero a abril del 2020, decía que las bienaventuranzas enseñadas por Jesús nos revelan el camino a la felicidad, es decir, su camino.
Las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana y revelan que la presencia de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices. La audiencia general del miércoles 29 de enero del 2020 daba inicio a un nuevo ciclo de catequesis. Subió al monte. Todos los pueblos primitivos sintieron la necesidad de encontrar un punto central alrededor del cual rotar la realidad y explicar el mundo y la vida. Y la montaña se presta muy bien para describir este valor simbólico. Pensemos, por ejemplo, en el Himalaya para los hindúes, en el monte Fuji para los japoneses, el Olimpo para los griegos. Y donde no había montañas porque eran llanos o desiertos, se construían torres, obeliscos, tótems, postes sagrados, santuarios. Los palacios babilónicos, por ejemplo, eran llamados el lugar entre el cielo y la tierra, el lugar de la base del cielo y la tierra. La montaña tiene un valor particular, sobre todo en el lenguaje bíblico, porque indica el lugar privilegiado donde Dios se manifiesta. Dichoso el hombre. Esta es la frase que abre el primer salmo. En la misma frase usada por Jesús para iniciar el sermón de la montaña. Bienaventurados los pobres, que significa bienaventurado, parece que es una palabra ya de poco uso y descolorida. Nuestra mente va de inmediato a buscar sinónimos como feliz, contento, afortunado, dichoso. Pero esta palabra no puede comprenderse solo en el mundo de las emociones, reducida solo a un estado de ánimo eventual u ocasional. En las palabras de Jesús, indica un estado de vida, consolida la certeza más humana que tenemos y que nos unifica a todos. La aspiración a la alegría, al amor, a la vida. Proclamar bienaventurados es como decir: levántense, pónganse en camino, ustedes pobres de espíritu. Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra. Dos textos diferentes de Sofonías son colocados juntos. El primero forma parte del capítulo que habla del día del Señor. Es una exhortación a los pobres. El segundo, última parte del libro, termina con promesas de salvación después de la prueba purificadora. Primera lectura. El tema unificador. Es la pobreza fiel de la promesa del Señor de dejar en Judá un resto de Israel, humilde y pobre, brota la invitación a cultivar la justicia y la humildad. Los cristianos de Corinto no eran personas notables, todo lo contrario, pertenecían a las clases sociales más insignificantes. Segunda lectura. De esta manera, su misma persona se convierte en signo de la humildad y de la grandeza de Dios. Pablo los invita a reflexionar sobre sí mismos. No pueden vanagloriarse de ninguna grandeza humana. Primera lectura del libro del profeta Sofonías. Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos de Dios. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá puedan así quedar a cubierto el día de la ira del Señor.
Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se glorie en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, elegir la pureza, la mansedumbre y la misericordia. Elegir encomendarse al Señor en la pobreza de espíritu y en la aflicción. Esforzarse por la justicia y la paz. Todo esto significa ir a contracorriente respecto a la mentalidad de este mundo, de la cultura de la posesión, de la diversión sin sentido, de la arrogancia hacia los más débiles. Los santos y los beatos han seguido este camino evangélico. Basta pensar en la inagotable variedad de dones e historias concretas que se dan entre los santos y las santas. No son iguales, cada uno tiene su personalidad y ha desarrollado su vida en la santidad según su propia personalidad.
Cada uno de nosotros puede hacerlo, ir por ese camino. Mansedumbre, mansedumbre, por favor, e iremos a la santidad. Ángelus del 1 de noviembre de 2020.